A estar aquí y estamos ya listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer de Lucas capítulo 4, versículo 14 al 22. Este mensaje se llama la vida empoderada por el Espíritu. Y estamos en una serie de cómo de ser más como Jesús. Se trata de la santificación y nuestra conformación a Cristo Jesús. Y las Escrituras nos nos enseña que cada persona que es salvo, cada persona que ha nacido de nuevo, es conformado a la imagen de Jesús. Entonces, la santificación es progresiva. Y aunque batallamos con la carne, batallamos con la naturaleza pecaminosa, tenemos el Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro maestro, el que nos ilumina y que nos lleva a ser más conformado a Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu y por medio de la palabra de Dios. Y es una promesa de Dios. O sea, acabamos de leer en Ezequiel cómo Dios cambia al hombre, cómo Dios hace la obra de limpiarlo o regenerarlo. Hace la obra de quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y hace la obra de meter o llenar el creyente con su Santo Espíritu. Y por medio de esa obra somos santificados y somos conformados a la imagen de Jesús. Entonces ese es el punto de esta serie de estudios de Lucas, en el libro de Lucas, sobre la vida de Jesús. Y en esta semana nos toca saber cómo Jesús y ver cómo Jesús fue empoderado por el Santo Espíritu. Y así dice la palabra de Dios, el 14 al 22, dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Les invito a que oren conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque por medio de ella somos santificados y estamos conformados a la imagen de Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, para recibir esta palabra y que esta palabra nos trae convicción y transformación a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos recibirla con gozo y con alegría, Señor, que podamos aplicar las verdades de esta escritura en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Mucha gente pregunta: ¿cómo sé que el Espíritu Santo vive en mí? Y yo sé de la misma manera que sé que hay música en un CD. ¿Okay? Aunque no veo la música en ese CD, puedo saber lo que hay música allí de dos formas. Puedo saber porque en el CD dice el álbum, dice las canciones, dice el autor, el grupo. Entonces allí puedo, por medio de fe, creer que ahí está la música. Pero hay otra manera en cómo puedo saber que la música está allí, es tocarla. Tocar la música que está allí en ese CD, y ahí sí puedo saber que hay música. Bueno,
Es lo mismo para el cristiano. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo de dos maneras. La primera manera es que la Escritura nos dice, la Escritura promete que Dios da su Santo Espíritu a su pueblo por medio de la obra de Jesucristo. Y también sabemos que tenemos el Espíritu Santo si ponemos en obra sus mandamientos, si somos obedientes a la ley de Cristo, si nos sometemos a las exhortaciones apostólicas. Y en Lucas 4, 14 al 22, Lucas proporciona una narración en donde Lucas escribió sobre la vida de Jesús, empoderada por el Santo Espíritu. Sin embargo, estos versículos no son la primera vez que Lucas escribe sobre esta verdad. Como vimos la semana pasada, bajo la enseñanza del pastor Gabriel, él explicó cómo Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pero la Escritura nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y la palabra lleno o plagreis en griego, no hay mucha diferencia. O sea, quiere decir completamente lleno. Todo lo que puede caber dentro de una cosa está lleno. Entonces, cuando veamos la persona de Jesucristo, podemos entender que fue llena del poder del Espíritu Santo y fue por esta llenura que Jesús operó en su ministerio. Ahora, esto no niega la deidad de Jesús. Esto no niega que Jesús era plenamente hombre y plenamente Dios. Pero vemos que por medio de la encarnación, Él dejó a un lado ciertas prerrogativas para su propio beneficio. Y vivió una vida en la que su deidad estaba velado por su carne. Estaba velado por la adición de la humanidad. Y en ese estado de humillación, Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Y fue por esa plenitud que Jesús pudo vencer la tentación que vimos la semana pasada. Vino tentación de Satanás para prevenir la cruz. Él sobrevenció la tentación de no pasar por la cruz y recibir gloria por otra manera. Y se sometió a la voluntad del Padre. Claro, Jesús siendo Dios no pudo pecar, pero aún así tuvo el poder y la llenura del Espíritu Santo. Y debido a eso, Él pudo vencer la tentación. Y también en estos versículos vamos a ver cómo Jesús, por medio del Espíritu Santo, pudo usar sus dones al servicio del Padre y a los servicios de los demás. Y dos, cumplir lo que las Escrituras decían acerca de Él. Y tres, demostrar la gracia a aquellos que entraron en contacto con Él. Vamos a ver los primeros dos versículos del 14 y 15, donde leemos acerca de Jesús, de cómo regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Entonces Lucas retornó el mismo tema de Jesús, lleno o en el poder del Espíritu Santo. Pero se nos presenta nueva información sobre Jesús. Leemos en el versículo 14 sobre cómo las noticias sobre Jesús se habían esparcido por el distrito. La noticia, se nos dice en el versículo 15, estaba relacionada con la enseñanza de Jesús. Más que enseñaba Jesús, más corría la noticia de Él. Y el lugar donde Jesús enseñó, las sinagogas, nos da una idea de lo que Jesús enseñaba. Debido a que Jesús enseñó en las sinagogas, sabemos, uno, el contenido de sus enseñanzas, y dos, la expansión del ministerio de Jesús. El contenido de lo que Jesús enseñó siguió el patrón de la adoración del primer siglo. Una reunión típica del sábado en el día de reposo en la sinagoga para la adoración comenzó con una confesión de fe conocida como el Shema. En esos tiempos, el Shema
que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, de 4 al 9, se expandió para incluir también Deuteronomio 11, 13 al 21 y Números 15. Y estoy seguro que muchos aquí han escuchado el Shema, aunque no lo saben. Pero es un pasaje bien conocido, bien famoso, y es la lema de Israel, y representa su pacto con Dios y su sumisión a Dios. Y dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. La gran confesión de que solo existe un Dios, y que ese Dios es el Dios de Israel. Posteriormente había una oración conocida como las 18 bendiciones, y yo creo que hoy en día ahora son 19, pero en esos tiempos eran 18. Las bendiciones y oraciones comenzaron con 3 oraciones de alabanza a Dios, y estas 3 oraciones fueron seguidos por 12 peticiones, y por fin 3 oraciones fueron de despedida o conclusión al servicio. Un comentarista escribió en una enciclopedia: en los 3 primeros el hombre es como un esclavo cantando alabanzas a su amo. En las secciones intermedias es un sirviente que solicita su compensación a su empleador. En los 3 últimos es el siervo que, habiendo recibido su salario, se despide de su amo. Después de las 18 bendiciones, se leyó la lectura de la ley. Vemos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 15, 21, donde Santiago le recordó al concilio de Jerusalén cómo se leía a Moisés en cada sinagoga, en cada ciudad del mundo. Y posteriormente se realizó la lectura de las profetas, y es donde Jesús, en nuestro estudio, leyó. Las lecturas fueron luego interpretadas en la lengua común del tiempo. En ese tiempo de Jesús era arameo y después griego. Finalmente, los funcionarios de la sinagoga brindaron una oportunidad al pueblo o a la asamblea para que pudieran dar una exhortación a la asamblea. Vemos un ejemplo de esto ocurriendo en Hechos 13:15, donde Pablo, de manera típica, presentó el evangelio a cada judío dentro de la sinagoga. El discurso pronto fue seguido por la bendición de cierre, muy parecido a lo que hacemos en nuestros servicios hoy en día. Damos una bendición, el que está dirigiendo el servicio, para despedir la congregación. De nuestra comprensión del contexto religioso y de la descripción de donde Jesús enseñaba, concluimos que Jesús adoró, leyó y enseñó las Escrituras en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, el haber enseñado Jesús en una sola sinagoga no explica por qué la noticia de Jesús se había extendido por todo el distrito. Pero cuando vemos que él no predicó en solamente una sinagoga, sino él viajaba por Galilea y predicó en todas las sinagogas, y eso explica cómo es que su fama se fue expandiendo más y más en sus días. Entonces podemos concluir que Jesús, en el poder del Santo Espíritu, iba por todo Galilea predicando y enseñando, y por medio de sus palabras las noticias de él se expandió más y creció en popularidad. Lo que debemos entender a través de estos 2 versículos es que Jesús confió en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder enseñar y predicar en todo Galilea. Además, debido a que Jesús tuvo el poder del Espíritu Santo, recibió alabanza de todos los que le oyeron enseñar. Y hay muchos aquí que podemos extraer para nuestra propia santificación. Hay mucho que podemos extraer de aquí. Pero antes de hacerlo, quiero recordarles que no estamos reemplazando a Jesús o no estamos metiéndonos en el cuento. Lo que hacemos es ver a Jesucristo por medio de la Escritura. Y cuando veamos a Cristo Jesús, el creyente es transformado a semejanza de Jesucristo. Entonces nunca podemos decir
que soy igualito a Jesús y estoy tomando el lugar de Jesús en la Escritura, sino que estoy viendo a la belleza de Jesús, y por ver la belleza de Jesús soy transformado por su Santo Espíritu. Y esto es de lo que habla Juan en su epístola. Leemos el 1 de Juan 3, 2 al 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Y ahí está. No sé si lo vieron, pero ahí está lo que estoy queriendo decir. Un día seremos conformados a Jesús perfectamente. En ese día santo, cuando regresa Jesús, seremos glorificados, sin mancha, sin pecado, donde la voluntad está completamente dirigida a servir y adorar y alabar a Cristo Jesús. Pero el que tiene esa esperanza se va conformando a esa imagen de Jesús. Es conformado y es transformado y se va purificando para que puede reflejar a nuestro Salvador. En la visión de Cristo debemos contemplar su dependencia del Espíritu Santo para poder recibir poder en usar sus dones. Y aunque trabajamos con gran esfuerzo, no podemos confiar en nuestra propia fuerza. Tampoco podemos confiar en nuestra propia capacidad para expandir el reino de Dios. En cambio, esperamos en el Señor para esas fuerzas. Esperamos en Dios para que Él nos dirige el paso. Dependemos en Dios para que Él nos guía y nos ilumina con sabiduría cómo usar nuestros talentos y dones. Seamos como dijo el profeta Isaías. En Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y quizás algunos aquí están frustrados porque no sienten que no sirven como pueden o como deben de. Y es triste que a veces no podemos usar los dones como queremos. Y a lo mejor estamos frustrados porque a lo mejor creen que por la pandemia no se puede servir como uno quiere. Hermanos, no debemos de estar tristes. Debemos buscar a Dios. Eso debe ser la oportunidad para seguir buscando a Jehová, seguir buscando de su Santo Espíritu para que el Señor nos pueda guiar en las fuerzas y en el poder del Espíritu Santo. Porque si no se pueden usar los dones aquí en la iglesia, por la pandemia o por lo que sea, en la casa lo podemos usar, en el trabajo lo podemos usar. El fruto del Espíritu Santo se demuestra en toda área de nuestras vidas. Entonces, hermanos, debemos de depender en el Espíritu Santo y así ser empoderados para usar los dones para la gloria del Padre. En los versículos 16 al 21 observamos cómo Lucas escribió sobre el cumplimiento de Jesús de lo que las Escrituras predijeron de él. Leemos una vez más esos versículos. Dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me has enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura que habéis oído. Una vez que Jesús completó su viaje a través de Galilea, llegó a Nazaret, donde se había criado. Entró a la sinagoga en el día de reposo
Y cuando llegó el momento de leer de los profetas, Jesús se levantó para leer, como típicamente se hace. Y en el versículo 17 leemos cómo le entregaron a Jesús el rollo de Isaías. Lucas dice libro, pero es más probable que era un rollo. Y nuestro Señor abrió ese rollo y encontró el lugar específico que ahora identificamos como Isaías 61:1. Sé que la multitud no lo sabía, pero delante de ellos ahí estaba el Hijo Eterno de Dios. Aquel a quien Juan llamó el Verbo que era desde el principio y que estaba con Dios desde el principio. Y el Verbo encarnado estaba listo para entregar este pasaje que hablaba sobre la Santa Divina Trinidad. Mientras estaba allí, Jesús leyó un pasaje mesiánico de cómo Él, debido al Espíritu Santo, que le dio poder, fue ungido para llevar salvación a la humanidad. Y Lucas registra varias clases de personas a quienes Jesús fue enviado. Vimos los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. En el contexto original, el pasaje de Isaías estaba dirigido a un Israel cautivo. Era una profecía de cuando vendría el Mesías y libraría a Israel de sus opresores, lo que señalaría el comienzo de una era de prosperidad. Y aquí Jesús lo usó para anunciar el propósito de su venida, para empezar su ministerio en Galilea, a un pueblo que se encontraba en una condición similar, a una audiencia bajo opresión romana. Ahora, alguien que critica las escrituras puede decir, bueno, pues Jesús tomó este pasaje fuera de su contexto original, y no es el caso. Porque tenemos que recordar los términos del pacto que hizo Dios con Israel. Los términos del pacto decía que si tú obedecías los mandamientos que están aquí, cuales no son difíciles para cumplir y hacer, tendrás bendición. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será todo lo que tienes y todo lo que haces. Esa fue la promesa y el término de ese pacto. Pero hay una gran lista de maldiciones que iba a venir sobre Israel si no pudieran o no dedicaban sus vidas al Señor. Y esas maldiciones se encuentran en Deuteronomio 28, 15 a 68. Pero los términos se sume en Deuteronomio 28, 47, 48, donde leemos: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. En otras palabras, la razón del cautiverio de Israel fue su desobediencia a la ley. Así que cuando Jesús vino, no fue para liberarlos físicamente de la opresión romana, fue para traer la salvación a Israel, para corregir la relación que se había rompido entre Israel y su Dios. Entonces, cuando Jesús habló de los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos, estaba hablando de la condición espiritual de Israel. Jesús vino a traer riquezas de gracia a aquellos que estaban empobrecidos de bendiciones espirituales. Jesús vino a anunciar el perdón a los que estaban encadenados a su pecado. Jesús vino a hacer brillar la luz de la salvación a aquellos que estaban cegados por Satanás y por sus propios deseos lujuriosos. Jesús vino a liberar a los quebrantados y debilitados por los efectos devastadores del pecado. Lucas nos dice que cuando Jesús completó esta parte de la lectura, cerró el rollo y se lo devolvió al asistente.
Y como era costumbre en su época, Jesús se sentó para enseñar de lo que acaba de leer. Y se nos dice que los ojos de todos en esa asamblea estaban fijos en Cristo Jesús. Y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces Jesús estaba diciendo que él, Jesús, hijo de José, recibió poder del Espíritu Santo para cumplir lo que las escrituras habían profetizado de él. Y que por medio del Espíritu Santo pudo hacerlo. Y al contemplar la excelencia de Cristo y someterse al Espíritu Santo, también somos transformados para someternos a Cristo Jesús y a su Espíritu Santo, para poder cumplir lo que la Escritura dice de su pueblo. Primero experimentamos la seguridad de la obra de Jesús. No debe haber ninguna duda de la eficacia de Cristo. Él cumplió lo que las Escrituras predijeron que haría. Debemos vivir con la seguridad de la obra perfecta de Cristo Jesús. Si la vida de Jesús proporciona a nosotros la riqueza que existe en Él, entonces debemos vivir en la plenitud de esa verdad. Éramos pobres, en búsqueda de pan, sin poder comer espiritualmente, pero luego vino Jesús y nos ofreció pan vivo que da vida eterna. Estábamos cautivos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos vivir para Cristo y tenemos el poder de vivir y trabajar para Él. Antes no podíamos ver a Cristo Jesús, no podíamos ver la realidad de Él, no podíamos ver la necesidad de Él. Pero el momento que vino su palabra y el Santo Espíritu, podíamos ver la luz de su salvación y el Evangelio, y podíamos clamar a Él. Entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros cumplimos la Santa Escritura. Y en segundo lugar, al contemplar el empoderamiento de Cristo, también nosotros somos transformados. Experimentamos el poder de Dios en nosotros para cumplir lo que las Escrituras declaran de aquellos que están llamados a ser como Cristo Jesús. Estamos empoderados para vivir en santidad, para vivir en paz con todos los hombres, a pesar de nuestras diferencias que existen. Entonces, hermanos, al ver a Cristo Jesús, debemos tener la seguridad de salvación y debemos de vivir en obediencia a Cristo Jesús, en santidad, como las Escrituras piden de nosotros. Y finalmente observamos que Lucas escribe sobre la gracia de Jesucristo en el versículo 22. Leemos: y todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y esto no es el único lugar donde Lucas habla sobre la gracia de Jesús. Lo observamos en los versículos 15, el 20 y el 22. Las palabras de Jesús hicieron que todos lo reconocieran, que lo alabaran, que lo admiraban y que fijaban sus ojos en Él cuando le enseñaba. Aunque leyéramos cuántos se enojaron por Jesús, nunca fue porque Jesús careciera de gracia. Si la gente despreciaba a Jesús, lo despreciaban porque era su propio pecado, su naturaleza pecaminosa que los llevaba a odiar a Jesús. Pero nunca fue porque Jesús le faltaba gracia. Es más, aún los que buscaban arrestarlos dieron testimonio de la gracia de Jesucristo. Leemos en Juan 7:46, donde dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. También leemos que las palabras de gracia de Jesús no se esperaban de Él debido a su linaje. Leemos en el versículo 22, donde ellos dijeron: ¿no es este el hijo de José? No se esperaba que Jesús fuera el amable orador
que era porque era hijo de José, carpintero. Otros pasajes nos dicen de que Jesús era el hijo de carpintero y debido a su linaje fue rechazado por muchos. Leemos un relato similar, paralelo, en Marcos 6:3, donde dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Entonces, en la mente de esa gente, Jesús era alguien donde no se esperaba palabras tan llenas de gracia. Pero esto fue algo que fue profetizado desde los tiempos de Isaías, donde leemos que Isaías profetizó del Mesías, que no iba a ser un hombre deseable, atractivo, donde no se esperaba mucho de él. Vemos Isaías 52, 13 al 15. He aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurado su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. No solamente allí, pero en el próximo capítulo también Isaías sigue describiendo a Jesús con apariencia desfigurada. Más adelante en el próximo capítulo también Jesús habla de Jesús que no iba a tener forma hermosa o majestuosa y que tendría una apariencia que haría que la gente se sintiera atraída por él. Era un hombre común. Era un hombre que no se le esperaba cosas grandes. No era un hombre rico. Era trabajador en carpintería. Pero aún así fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando hablaba, la gente fue atraída por él. Ellos vieron las palabras que salían de él y no podían entender el por qué. Pero fue porque el Espíritu Santo llenó a Jesús y lo empoderó para mostrar gracia con los hombres. Y los que estaban destinados para salvación lo recibieron y amaron a Jesús y lo siguieron hasta el fin de sus días. Y al contemplar a Jesús, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Cómo debemos de ser nosotros? Y es posible que no se espera mucho de nosotros. Pablo hablaba que en otros tiempos éramos asesinos o a lo mejor mentirosos, no dignos del reino de Dios. Pero que Cristo Jesús cambió a esas personas. Las Escrituras dicen que nueva criatura somos si estamos en Cristo Jesús. Y que ya no somos igual, que no somos la misma persona. Y Pablo nos dice, nos exhorta en Colosenses 4, 5, 6, donde dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. A contemplar la visión de Jesús en el Evangelio de Lucas, debemos ser transformados a la imagen de Jesús. Vimos cómo Jesús predicó el Evangelio donde quiera que fue. Y nos transforma para usar nuestros dones bajo el poder del Espíritu Santo. Nuestro deseo debe ser practicar los dones para el amor a Dios, el servicio a Dios y el servicio a los hermanos, pero lo debemos de ser dependiendo en el Espíritu Santo. Vimos la forma en que las Escrituras testificaron de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y ungido por el Santo Espíritu para predicar el Evangelio, en cumplimiento de lo que las Escrituras decían de él. Y por ver la excelencia de Cristo debemos ser transformados para cumplir las Escrituras con el poder del Santo Espíritu. Y finalmente vimos la gracia que llenó Jesucristo
Y de misma forma también debemos ser llenos de gracia con nuestros hermanos en Cristo y con nuestros prójimos. Y así cumplimos, poco a poco, ser conformados a la imagen de Jesús. Les pido que se unen conmigo en esta oración. Oh Dios, nos has enseñado que Cristo tiene toda la plenitud, y por lo tanto toda la plenitud del Espíritu. Que toda la plenitud que me falta en mí está en Él, para su pueblo, no solo para Él. Él tiene conocimiento perfecto, gracia, justicia, para hacerme ver, para hacerme justo, para darme plenitud. Que es mi deber, con un sentimiento de vacío, ir a Cristo, poseer, gozar de su plenitud como mía, como si la tuviera en mí, porque es para mí en Él. Que cuando hago esto estoy lleno del Espíritu, como un pez que ha subido de la orilla al mar y tiene toda la plenitud de las aguas para moverse. Porque cuando la fe me como Esteban, primero fe, luego plenitud. Porque de esta manera me hace más vacío y por lo tanto más apto para que el Espíritu lo llene. Me has enseñado que encontrar este tesoro de toda gracia en el campo de Cristo produce fuerza, gozo, gloria y da vida a todas las gracias. Ayúdame a deleitarme más en lo que recibo de Cristo, más en esa plenitud que está en Él, la fuente de toda su gloria. No piense en recibir el Espíritu de Él como una cosa aparte de encontrarlo, beberlo y ser lleno de Él. Con este fin, oh Dios, establéceme en Cristo, colócame, dame un ser allí. Asegúrame con certeza que todo esto es mío, porque solo esto llenará mi corazón de alegría y paz.